Muy buenos días, familia de comunidad. Espero que estén pasando un domingo felices, disfrutando ahí en casa. Y hoy es un día especial porque sabemos que hoy de alguna manera se recuerda, y dentro de lo que la sociedad marca, como el domingo de resurrección. Y aprovechando este día, yo quisiera compartirte acerca de lo que podemos encontrar en la Biblia acerca de lo que es la resurrección, ya que la resurrección es el evento más importante y trascendental del cristianismo. Es el pilar y el eje de nuestra fe y la columna que sostiene las demás doctrinas o creencias. El apóstol Pablo le decía a los corintios de esta manera, en 1 Corintios 15:14, dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. O sea, Pablo les dice así tajantemente: si Cristo no resucitó, de nada sirve que estemos predicando o que de alguna manera ustedes tampoco tengan la fe para creer algo. Y buscando en la palabra de Dios, en la Biblia, los acontecimientos que siguieron después de la crucifixión de Jesús, encontré algo realmente que nos puede dejar una gran enseñanza de acuerdo a lo que actualmente estamos nosotros viviendo. Y quisiera que me acompañaras ahí a Lucas 24, versículo 1, y en la parte de arriba tiene como título la resurrección. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Esto es muy interesante cuando lo podemos ver en los diferentes evangelios. Cada uno te lo narra de una manera muy distinta, pero todo tiene algo muy especial. La pregunta que les hace los ángeles es: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Estas mujeres fueron las primeras en la tierra en saberlo, en conocer realmente las buenas nuevas. Ellas fueron las primeras en compartir el evangelio, aunque no les creían. A menudo vemos personas que buscan a Dios aún entre los muertos, pero Jesús no está entre los muertos. Él vive, reina en los corazones de nosotros, y Él es la cabeza de la iglesia. En el versículo 9, ahí mismo, en Lucas 24, versículo 9, dice: al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron.
Estamos hablando de algo que sucedió hace más de 2000 años, pero hoy sigue sucediendo. La gente no lo cree, que Jesús ya no está crucificado como normalmente a veces acostumbran a tenerlo en los hogares. Y a veces pueden estar como el apóstol Tomás, conocido como Santo Tomás, que hasta que no pudo ver a Jesús, hasta que no pudo meter sus dedos en sus heridas y su mano en su costado, él creyó. Y Jesús le dijo: porque me viste, creíste. O sea, es algo que de alguna manera el ser humano tiene, ¿verdad? Necesita tener una comprobación por medio de los sentidos naturales. Y esto es algo que realmente se tiene que sentir espiritualmente. Es algo que tienes que sentir con el corazón. Es una verdad que aún en estos tiempos la gente sigue hablando, sigue recordando de una o de otra manera. Pero lo importante es lo que nosotros podemos encontrar a través de los evangelios. Sabemos que es un fundamento para nosotros de lo que creemos y de lo que predicamos. Cuando Jesús murió, dice que se rasgó el velo que nos impedía entrar a la presencia de Dios, como lo describe el templo en el Antiguo Testamento, y se nos abrió un camino nuevo a una vida nueva. Y eso es algo que mucha gente no cree, no acepta, y por lo tanto no puede vivir. Sigue atado al pecado, sigue atado a la esclavitud, y no puede vivir de una manera diferente mientras no tenga la fe para creer que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, y nadie llega al Padre sino por mí. Hay gente que sigue buscando atajos para llegar más rápido a la presencia del Padre. Pero aquí nos dice Jesús mismo, porque Él es el que lo expresa: yo soy el camino, la verdad, porque hay muchas cosas que nosotros podemos escuchar, pero que no son ciertas. Dice: yo soy el camino, la verdad y por lo tanto la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por medio de mí. ¿Sí? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si quieres llegar al Padre, tienes que tomarte de la mano de Jesús y caminar con Él. Dice la palabra de Dios que hay un camino de santidad para llegar a Él, y aunque seamos muy torpes, dice que si vamos tomados de la mano de Jesús, no nos vamos a extraviar. Sabemos que el camino no es fácil, hay momentos difíciles en nuestra vida, pero que cuando vamos tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, Él es el que te va a sostener en todo momento. Ahora, hay mucha relación con lo que se vivía en aquellos momentos, con lo que ahora actualmente estamos viviendo. Quiero seguir a través de este capítulo, Lucas 24, versículo 13, y dice como título, dice: camino a Emaús. Dice: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén
que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Quiero que veamos lo que podemos encontrar a través de este relato en torno a lo que es el camino a Emaús. Estos dos también eran discípulos de Jesús. Habían escuchado las noticias acerca de que no lo habían encontrado en la tumba y venían de alguna manera ellos platicando ahí tristemente, cabizbajos, ¿sí? Y esto de alguna manera es una gran y auténtica semejanza histórica de lo que sucede en el mundo aún hoy en día. Yo puedo llamarle a lo que es el camino que estos hombres estaban llevando a cabo, y puedo mostrarte que es un camino de la vida lleno de desesperanza para ellos. Podemos ver a los 2 discípulos, seguidores de Jesús, que aunque no pertenecían a los 12, sí de alguna manera conocían y eran seguidores de Jesús. Pero dice que ellos iban caminando cabizbajos, hablando profundamente, entristecidos, de Jerusalén a Emaús. Esta era una aldea separada de la ciudad santa a unos 11 kilómetros, dice la escritura. Me puse a calcular más o menos en pasos medianos, regulares, la distancia, y sería aproximadamente como 1 hora 20 minutos. Pero si vemos la historia, dice que las mujeres fueron muy de mañana, que aún todavía estaba oscuro cuando fueron a la tumba. Ellas regresaron, platicaron todo lo que habían visto, y estos hombres a partir de ahí regresaron a lo que era su aldea. Y estamos hablando que era el primer día, era el domingo de resurrección, como nosotros lo podemos conocer. Pero lo que podemos ver a través de esta historia, realmente estos hombres estaban viviendo un auténtico drama. Yo creo que el camino se les estaba haciendo más pesado por todo lo que realmente había en su corazón. Había desesperanza, tristeza, temor, miedo, incredulidad, y por lo tanto se había convertido en una caminata lenta y fatigosa. No entendían absolutamente nada de lo que había ocurrido en esos días en Jerusalén, como ahora actualmente mucha gente no entiende lo que está sucediendo, y se empiezan a llenar de temor y de desesperanza. Estos hombres estaban cegados a sus ideas terrenales y físicas del Mesías, un Mesías tipo político que los libertaría del yugo y la opresión de Roma. Ellos, como les acabo de decir, pusieron toda su esperanza, su confianza en que Jesús los sacaría de la esclavitud de los romanos, pero resulta que este hombre que había resucitado a Lázaro, que había resucitado a la hija de Jairo, que había resucitado al hijo de la viuda de Naín, y después de tantos milagros, señales y prodigios, resulta que él muere. Y en ese momento se acaban sus sueños, se acaban sus ilusiones, y de alguna manera dentro de ellos mismos yo creo que ellos pensaban: ¿de qué sirvió tanto que dejamos familia, pusimos toda nuestra esperanza, nuestra confianza en Él para que Él viniera a morir?
estaban decepcionados de su líder, de su maestro, desconsolados, abatidos. Aquel hombre murió como el más cruel delincuente y sin ofrecer resistencia alguna por su vida. Pero ellos no alcanzaban a entender que realmente Jesús era el que se estaba ofreciendo voluntariamente a sí mismo. Más adelante, en ese mismo capítulo, Lucas 24, versículo 25, dice: qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Fíjate cómo les dijo Jesús. Puedes leerlo en las diferentes versiones. Y les dijo: qué torpes, qué insensatos, qué necios o qué tontos y tardos de corazón. El motivo que fue que, a pesar de que conocían bien las escrituras, estos hombres, ellos no alcanzaban a entender que el Cristo sufriente y padeciente era el único camino a la gloria. No podían entender que Dios no intervino para salvar a Jesús de la cruz, quien a su vez los estaría librando a ellos de Roma y que posteriormente serían una nación prominente. Estos hombres no estaban preparados para poder asimilar y comprender los valores del reino de Dios, esos valores que son totalmente contradictorios y opuestos a los valores del mundo, donde el mundo será el primero, donde el último será el primero y donde la vida emana de la muerte, y donde debes de amar incluso a tus enemigos. Y aún hoy seguimos siendo insensatos, necios, confundidos y tardos de corazón ante las escrituras, donde sabemos que cada vez hay más religiones, más sectas, pero muchas de ellas, o casi la mayoría de ellas, se alejan de la verdad de Cristo, de quién es Él y de lo que el Evangelio significa para nosotros los creyentes. Les estaba diciendo: ¿cómo es posible que ustedes conocen todo esto y no alcanzan a entender? Las escrituras desde Génesis hasta Malaquías hablaba acerca de la venida de Jesús y de lo que iba a suceder. Un ejemplo, tú puedes ver Isaías 53 y te narra todo lo que de alguna manera él iba a sufrir y padecer. Varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, todas las escrituras hablaban acerca de él. Y estos hombres conocían las escrituras. Y es importante que para un creyente, para un cristiano, las pueda conocer, pero también necesita entenderlas. Dice en Juan 5:39: ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Hoy día, muchos de nosotros somos igual a estos dos caminantes y muchas veces vemos solamente el problema, nos ahogamos en los problemas y vemos que a veces no hay solución y bajamos de Jerusalén hasta Emaús como estos hombres, cabizbajos, desesperanzados,
confundidos y atemorizados. Muchas veces el sufrimiento no nos deja ver más allá y nubla la vista, nos ciega, nos pone un velo a la realidad y a la palabra de Dios. Y aunque la tenemos, aunque la conocemos, no nos produce esa revelación que necesitamos para mantenernos firmes a pesar de lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, porque no terminamos muchas veces de creerla, hasta el punto que dice que estos hombres estaban cegados, sus ojos velados. Pero ¿cuál era la causa de esa ceguera? La Biblia no lo menciona. Dice que Dios cegó de alguna manera a estos hombres para que no pudieran reconocer a Jesús. Podemos pensar también que a veces por la desesperanza, por la incredulidad, a veces dejamos de ver aquellas cosas que están a nuestro alcance para salir adelante. Y posiblemente su incredulidad pudo haber afectado la visión de la realidad de estos hombres. Por eso de alguna manera no pudieron reconocer a Jesús. Y esto sucede posteriormente también a los discípulos cuando están ahí en el mar, que llega Jesús, está con ellos, no lo pueden reconocer tampoco. Ellos también estaban entristecidos, estaban atormentados y no pudieron reconocer que era Jesús hasta que Él se pudo revelar. Y esto es importante para nosotros. Hay personas que pueden conocer las Escrituras de principio a fin, pero realmente para poder entenderla, para poder creerla, necesitamos que Jesús se revele como el Señor de nuestras vidas, que sea Él realmente el que nos permita entender, confiar plenamente en cada una de sus promesas y mantenernos en todo momento creyendo y confiando en que Él tiene el cuidado de nuestras vidas. Más adelante, en el versículo 28, en Lucas 24, versículo 28, Jesús se revela y quita la ceguera de estos hombres. Dice: al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Dios escondió revelarse por ahora, para que cuando realmente estos hombres estuvieran realmente preparados para recibir la revelación, quedara bien impregnada esa revelación en su espíritu, pues ellos lo sabían todo: sus obras, sus palabras, su muerte, sus profecías. Pero ¿qué les faltaba a estos hombres? La revelación. Por eso cuando Jesús está con ellos, dice que se abren sus ojos y pueden reconocerlo. Lo mismo le sucedió a Tomás. Hasta que pudo verlo, le dijo: Señor mío. Y qué importante es poder creer sin que tú veas. Segunda de Corintios 5:16 dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos
así. Era muy importante que ellos entendieran que la muerte de Jesús no fue un fracaso, sino que fue el perfecto cumplimiento del plan de Dios. Jesús los llevó primero a la palabra y luego se reveló a ellos. Sin la palabra abierta, fielmente expuesta, no hay revelación de quién es Él, y si no hay revelación de quién es Él, no hay salvación. Dice que mientras escuchaban cómo Cristo está en toda la palabra y cómo progresivamente Dios nos la va mostrando claramente, en ellos, en sus corazones se va produciendo una transformación que hace que les queme el corazón. A partir de ese encuentro real con la palabra de Dios, sus corazones empezaron a arder, empezaron a llenarse de vida, a cambiar de ser un corazón de piedra a ser un corazón de carne. Eso es lo que sucede cuando tú tienes un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que sucede en nuestro interior que nos empieza a consumir, que empieza a transformar nuestra vida para llevarnos a una vida nueva. Jesús los entusiasmó tanto cuando empezó a hablarles acerca de la palabra con claridad, exponiéndoles cada punto de lo que se hablaba de Él desde principio hasta el fin. Por eso Jesús se manifiesta como el alfa y el omega, el principio y el fin. Y esto de alguna manera provocó en ellos o despertó en ellos un hambre espiritual de querer escuchar más de Él. Por eso cuando Él hizo que se iba a retirar ya, ellos le dijeron: no puedes dejarnos así. Ven a nuestra casa porque queremos más de ti. Queremos más de lo que tú nos estás ofreciendo en este momento. Y así sucede cuando tenemos la oportunidad de hablarle a alguien acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay gente que empieza a sentir hambre de Él, que empieza a decirte: yo quiero de lo que tú tienes, porque eso que hay en nosotros, ese fuego que arde en nuestro corazón, que nos lleva a ser personas apasionadas por servirle, por amar a la gente, por llevar a cabo su obra aquí en la tierra, es algo que mucha gente no puede entender. Él provocó ese encuentro íntimo con estos hombres, pero sucedió algo más grande todavía, y eso es algo que sucede cuando tú permites que Él venga a tu corazón. Dice Apocalipsis 3:20, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso te habla que Jesús en todo momento está buscando la oportunidad para poder entrar al corazón de la gente. Él está listo. Pero si nosotros conocemos un poquito la historia, las costumbres de aquellos tiempos, realmente el anfitrión era el que servía a aquel que venía de visita. Y puedes ver la narración como de alguna manera Jesús es el que parte el pan y es el que empieza a dar. Porque cuando tú lo invitas a entrar en tu corazón, Él se convierte como el Señor de la casa. Él es el que toma el control de todo y Él es el que te lleva aún a disfrutar de los manjares que Él ha preparado para bendecir nuestras vidas. La palabra de Dios nos da esperanza cuando estamos desanimados. Somos consolados por ella cuando estamos tristes y nos da aliento cuando estamos desalentados. El camino a la vida ahora nos cambia el rumbo.
¿Saben qué fue lo que hicieron de forma inmediata estos dos discípulos? Una vez que tuvieron la revelación de que este forastero, de que este peregrino era realmente Jesús resucitado, dice más adelante la escritura, Lucas 24, versículo 33, dice: al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Esa es la gran comisión dada por Jesús mismo a nosotros: id y predicar el evangelio, las buenas noticias de que Jesús está vivo, que ha resucitado y que está caminando con todo aquel que lo quiere recibir en su corazón. Esa es la gran esperanza de este mundo, que se muere buscando una solución urgente, tratando de tomar atajos y no entendiendo que el único camino, que la única verdad es Jesús. La humanidad necesita urgentemente un encuentro revelador con Cristo, un encuentro con ese forastero que camina junto a cada uno de nosotros, esperando ser invitado a nuestros hogares y que se convierta en el anfitrión, el Señor de nuestras vidas. Esa es la misión que nosotros como iglesia, como su cuerpo, tenemos aquí en la tierra. Y cuando lo haces, descubres que efectivamente Jesús ha resucitado. Estos hombres habían tenido una caminata larga, no por el tiempo que normalmente hubieran hecho, pero dice que salieron desde temprano y llegaron casi al anochecer. Fue la caminata más larga, desesperanzadora de su vida de estos hombres, pero al final, cuando tuvieron la revelación de quién era el que iba caminando con ellos, de que Jesús estaba vivo, ellos recobraron fuerzas y en ese momento ellos decidieron regresar corriendo para decirle a los discípulos que habían tenido un encuentro con Jesús. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando tú tienes ese encuentro, cuando tú tienes esa revelación de que Jesús ya no está en la cruz del Calvario, de que Jesús sigue caminando entre nosotros a través de su Espíritu Santo? Y cuando tú lo recibes en tu casa, en tu corazón, empieza a activarte esa pasión, esa fuerza por salir adelante, por levantarte de la situación que tú estés viviendo e ir y hablar de lo que Jesús ha hecho ya en ti y de lo que puede hacer en la vida de todo aquel que lo necesita. Estos hombres, aún exhaustos, cansados, se levantaron y salieron corriendo. ¿Y sabes qué? Nosotros necesitamos ir y decir que solamente Jesús tiene palabras de vida eterna, que la muerte no pudo contenerlo, porque Él es el autor, sustentador y dador de toda forma de vida, y Él quiere revelarse a ti en este día. Él dice: quien a mí viene, yo no lo echo afuera. Lo único que debes hacer es arrepentirte, viviendo ya alejado de tu vida anterior, y venir con un corazón humilde y humillado para que Él pueda ser tu Señor y tu Salvador, creyendo con fe que Él fue a la cruz a ocupar tu lugar, a morir cuando nosotros deberíamos de haberlo hecho, y creyendo además que la muerte no pudo con Él. Él es el camino,
Él es la verdad y Él es la vida. Y yo te invito hoy, si no has creído esta verdad, que tú puedas recibirla en tu corazón, que Él pueda revelarse en este día a ti, que tú lo puedas tener, que tú lo puedas sentir. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que hoy, Señor, tú eres el anfitrión en cada hogar, que tú eres, Señor, el que va a partir el pan y que lo va a compartir, porque sabemos que es vida para aquel que lo toma. Cierra tus ojos ahí en tu hogar y siente la presencia de nuestro Señor Jesucristo ahí a tu lado. Que Él quite el velo que pueda haber todavía en tus ojos, que te permita ver de una manera diferente la vida, la realidad de lo que nosotros vivimos día con día, pero con los ojos de esperanza, con los ojos de fe, en el nombre de Jesús, Padre. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. Y en las tinieblas tu voz se escuchó, con ellas creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y su aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban,
solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Sí, Señor. Tan grande es tu amor, Padre, que tú nos buscas, que tú buscas caminar a nuestro lado, contarnos, Señor, todo lo que la palabra habla acerca de ti y revelarte para quitar, Señor, de nosotros la ceguera, quitar ese velo, Señor, que no nos permite ver tu gloria. Hoy yo te pido, bendito Padre, que en cada hogar, Señor, seas tú el anfitrión. Que puedan hoy, Señor, celebrar aún la Santa Cena. Y que seas tú, Señor, el que corte el pan, el que sirve el vino. Y que si hay algo, Señor, en nuestro corazón, seamos llevados, Señor, al arrepentimiento. A dejar, Señor, atrás la vida de pecado y empezar a vivir, Señor, esa vida que tú nos ofreces a través de tu sacrificio. Hoy te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por ese sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario. Pero hoy podemos decir: Cristo vive. Él ha resucitado, para la gloria y honra de nuestro Padre. Amén. Dios te bendiga, familia. Que tengas un excelente y bonito domingo.